Hermano, el peor de los pecados, se habla de la avaricia, que es la raíz de todos los males, pero yo considero que también, aún más que la avaricia, es la incredulidad. Porque incredulidad significa no creer en lo que Dios dice, no creer en el mensaje del Señor, es cerrar el corazón. Y cuando uno cierra el corazón a la palabra, también le cierra el corazón al cielo, a la manifestación gloriosa de Dios, porque Dios establece un plan, un propósito, y los mandamientos de Él son en nuestro provecho. Sin embargo, la incredulidad cierra todo acceso a Dios, a su poder, a su misericordia. Si uno busca en Hebreos 3, si no aparte el dedo de Marcos 6, en Hebreos 3, versículo 19, 3:19, la Escritura dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La razón por la cual Israel no pudo entrar a la tierra prometida, la generación esa que salió de Egipto, que vio cómo Dios se manifestó en las 10 plagas, que vio cómo salió agua de la roca, que vio el maná por 40 años, antes, eso fue posterior, perdón, pero que vio la gloria manifiesta del Señor, no entraron a causa de la incredulidad. Y cuando hay incredulidad, tú no entras a la tierra prometida, tampoco tú no entras al reino de Dios, porque la incredulidad cierra las puertas del cielo. Entonces, aquí en este caso, que el Señor Jesucristo llega a la ciudad no natal, porque Él nace en Belén, pero se cría, crece en su niñez, su adolescencia y su etapa adulta en Nazaret. Vemos aquí que su propio pueblo, que lo vio crecer, le cierra las puertas. Él no escucha. Y Cristo queda asombrado por la incredulidad de ese pueblo, asombrado. Y vamos a ver de acuerdo a esta porción, haciendo un estudio, metiéndonos en el texto, vemos por lo menos qué actitudes hacen que un incrédulo sea incrédulo. ¿Qué hay en la mente del incrédulo que rechaza al mensajero que le está presentando la palabra de Dios? Que rechaza el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que está pasando por la persona que está recibiendo el mensaje? Y es bueno que en este texto hay mucha revelación de Dios para que cuando nosotros testifiquemos nos vamos a encontrar con ese tipo de soberbias y de orgullos que hacen que el hombre sea incrédulo. ¿Por qué? ¿Qué actitudes tiene que hace que el incrédulo sea incrédulo? En primer lugar, vemos que, busquen su Biblia, versículo 1 y 2. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Es una buena práctica, y imita al Señor, porque somos imitadores de Cristo. No hay un solo día de reposo que Cristo no fue a una sinagoga. Siempre, sea cual fuere el día que vivió, Él iba a una sinagoga, y es un ejemplo para nosotros que siempre debemos venir a congregarnos siguiendo el ejemplo del Señor. Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, y esa palabra hay que subrayarla, muchos oyéndole se admiraban. ¿Pero de qué se admiraban? Y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos están viendo y sabían que Cristo no tuvo una formación universitaria. Cristo no tuvo la educación como lo tuvo el apóstol San Pablo a los pies del famoso Gamaliel. Él era un hombre, se puede decir, del vulgo, un hombre que no creció en una formación así puntillosa como los fariseos allá en Jerusalén. Estuvo en Nazaret, y lo peor de Nazaret que era que se pensaba que nada bueno tenía que salir de Nazaret. Entonces ellos se quedaron admirados. ¿De dónde saca este hombre esa sabiduría si nosotros lo vimos crecer? Él no tuvo una preparación para que ahora venga a ser maestro de nosotros. Y cuando uno lo ven de esa manera, de que uno no tuvo una educación, aquí vemos el por qué el incrédulo es incrédulo.
Una persona, cuando está recibiendo el mensaje, él va para bloquear el mensaje, va a tener una actitud como, ¿y quién eres tú para enseñarme a mí? Yo soy un doctor, yo soy tengo un máster en tal cosa, fui a la universidad tal, y yo no voy a aceptar un mensaje de ti que tú no tienes ningún valor educativo para mí, tú no eres una persona formada. Entonces, el incrédulo comienza ya a descalificar al mensajero porque lo ve muchas veces, y al Señor Jesucristo así lo vieron, como una persona que no había tenido una educación formal. Y usted puede ver que también los mismos judíos, los sacerdotes, también estimaron a los seguidores de Cristo como personas vulgares y sin letras. Búsquese en Hechos 4:13. Hechos 4, dice la Escritura. Entonces, viendo el denuedo, la palabra denuedo significa valor, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, personas no formadas, pescadores sencillos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, estos hombres que no tenían una formación educativa, un hombre de una faena sencilla como la pesca, ellos se maravillaban de que efectivamente estuvieron con Jesús por la manera en que hablaban, por la manera en que se pronunciaban, que eran discípulos de Cristo. Y cuando nosotros somos formados por el Señor, vamos a hablar como el Señor. Y vamos a tener la misma autoridad. Y todo lo que atáis en el cielo será atado en la tierra. Como seguidores de Cristo, lo que van a admirarse es que efectivamente fuimos formados por nuestro Señor y nuestro Maestro. Y no importa que en la fila de la iglesia haya gente no tan dotada, no tan con tantas credenciales humanas, sino personas que han sido educadas, formadas, discipuladas por el Señor mismo Jesucristo. Y ahora, trayendo a una persona totalmente opuesta a los discípulos, que era el apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo fue la persona más brillante de su generación. Ese sí fue educado a los pies de Gamaliel. Ese sí fue formado estrictamente en la ortodoxa judía, formado con todos los ingredientes que debe tener un hombre bien versado, y Pablo sí lo tenía. Y el apóstol Pablo podía sacar eso a relucir como un currículum vitae, como una manera de exponer, mira, yo tengo estas credenciales. Y los currículum, a veces hay currículum que, oye, como hay currículum de 20 páginas, ¿no? Hablando de esto y de lo otro y de lo otro. Pero el apóstol Pablo agarró su currículum y lo tiró a la basura. Y dice, no, de aquí en adelante lo único que vale es nuestro Señor y su conocimiento. Y eso es lo que quiero destacar. Aquí no está el punto de lo que yo soy o qué traiga, o que si yo soy experto en tal cosa. En Cristo Jesús tenemos que volvernos niños, bebés, formándonos, madurando a través de sus sagradas Escrituras. En Filipenses 3, 4 al 9, el apóstol Pablo habla sobre eso, de que todo lo que él lo enorgullecía. Filipenses 3, 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y refiriéndose a las cosas que me exaltan. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, exactamente en el día que tenía que hacerse la circuncisión, del linaje de Israel, un israelita puro, de la tribu de Benjamín, que era la más, también en cuanto a pureza, lo que era Benjamín y Judá, eran la más que se habían conservado. Dice, hebreo de hebreos, abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, yo vengo de sangre hebrea por generaciones. En cuanto a la ley, fariseo, la secta más estricta. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia.
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo podía decir: yo soy una persona configurada perfectamente para ser una persona intachable, irreprensible, y que me puedo sentir en la posición de jugar a los demás. Pero ¿qué dijo el apóstol más abajo? Pasé la página. ¿Qué dijo más abajo? Dice: y ciertamente, no, perdón, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo posiblemente haya sido desheredado. Habrá sido una vergüenza para los padres de su familia decir, pero dice: yo lo he perdido todo por amor al Señor, pero lo tengo, pues, ¿por qué? Por basura. Y eso es lo que tiene valor. Aquí lo importante que yo he sido, mi maestro y mi Señor es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablo sabiduría de Dios, sabiduría que desciende de lo alto, sabiduría formada a través del Espíritu Santo. Y no hay ningún tipo de credenciales humanas que pueda ser superior al conocimiento del Señor. Así que no se llama engaño la persona incrédula que comienza a calificar o descalificar al mensajero por la formación educativa que trae. Así que esa es una actitud de menosprecio. Eso fue, hubo una vez un congreso en Ámsterdam cristiano y comenzaron los creyentes, como en todos lados, a repartir tratados y a repartir en Ámsterdam, y los holandeses lo agarraban, le achurraban, le botaban los tratados, se enojaban. Prácticamente tenía una actitud irritable frente al testimonio de los creyentes por la soberbia de sentirse superior. Pero aquí, este continente latinoamericano tiene la humildad de tener a Cristo. Y bendito sea el Señor, porque en este país también nuestro hemos puesto la confianza en la roca, que es nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, otra actitud que tiene el incrédulo, que le hace ser incrédulo, es que menosprecia el oficio de la persona. Ya no la educación, sino el oficio que tiene. Y también el oficio y la familia humilde de donde proviene. Nosotros no tenemos problema con que tenemos que tener, bueno, yo soy descendiente de Bolívar, o soy descendiente bueno, directo de tal líder, de José Martí, lo que sea. Aquí, mira, el único linaje de sangre que vale es el de Cristo Jesús. Así que tú no puedes menospreciar a un creyente por su linaje y su familia y su origen humilde, porque Cristo vino de un origen humilde. Nació en Belén, en un parto canalla, en una especie de, en un pesebre, en un lugar, en un redil de las ovejas. Nació humildemente y se crió también en Nazaret humildemente. Y vamos a ver este asunto en el versículo 3. Versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero? Se está menospreciando el oficio carpintero. Y siempre decimos por ahí: hombre, eso es un asunto de carpintería, hermano. Eso es una mentira. Yo he tratado de hacer una mesa y una silla y nunca me ha salido. Eso no me ha salido porque no es un asunto de carpintería. Hay que tirar medidas para hacer que cuadren bien esas tablas. Pero ¿sabe por qué a veces es cuestión de carpintería? Porque hay un menosprecio a los oficios. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y aquí también se habla de que conocían a la familia como una familia sencilla, una familia humilde, que todo el mundo conocía. Hijo de María, aquí hay 4 hermanos seguidos, hermanos de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Aquí por lo menos se mencionan 4 varones y mínimo 2 mujeres. Eso no tiene nada de malo tener hijos. ¿Y quién te dijo a ti que la virginidad es una virtud? Si lo que más deseaba el pueblo israelita es parir. Ahora el pueblo israelita, estoy encinta, contento. Ahora una mujer, estoy encinta, bruta. Qué bárbaro, qué canallado, qué desgracia.
En el tiempo de Cristo, si hay hijos, eso no hay problema, eso es poca gente. Pero ellos también despreciaron al Señor por la familia, que de donde venía Él. ¿Quién me puede enseñar? Oye, María, hombre, ¿te acuerdas, hombre? El asunto de este escándalo, ¿te acuerdas? Que dice que José la aceptó como esposa, embarazada. ¿Te acuerdas de ese asunto? Sí, hombre, el mismo, ese mismo es. ¿Ah? Entonces, cuando la gente nos conoce, es un poco difícil cuando la gente nos califica de acuerdo al oficio que tenemos o de la familia que tenemos. Y eso es lo grandioso del cristianismo, de lo más bello de Cristo es que cada uno de nosotros es hijo de Dios y es soldado del Señor. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque allá en Estados Unidos está el monumento al soldado desconocido, que es un monumento para aquel que se fue enterrado sin nombre y no saben quién fue. En Cristo no pasa eso. Cada uno es conocido por su nombre. Normalmente los que se llevan las medallas de honor son los generales, pero aquí en el ejército de Cristo hasta el mínimo soldado está reconocido por el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene un valor, no importa nuestro linaje, nuestro apellido, nuestra sangre, porque para el Señor la única sangre que vale es la del Señor. Y le digo de nuevo, en cuanto a el oficio, jamás menospreciemos a una persona por el oficio que tiene. Me gusta ahora que hay una propaganda en la televisión que dice, estudie técnico. No sé si lo han oído por ahí. Necesitamos técnicos. Se puede haber dicho, ya basta de tanto abogado, de tanto médico. Necesitamos técnicos. Y ahora en los hospitales yo les digo una cosa, si hay un trabajo seguro de ser enfermero, paramédico, ese es un trabajo seguro. Pero a veces buscamos más bien que ostentar un título menospreciando el oficio. Menospreciando el oficio. Yo le doy gracias que en el caso de Amílcar, que tiene una cuñada enfermera, qué bueno tener una enfermera ahí adentro. Ella salta las barandas y salta los obstáculos que yo no puedo saltar. Se mete donde nadie se mete. Conoce. Yo aprendí, ahora estoy aprendiendo a quitar la parte de la tráquea ahí, aflojar el asunto, aflojarlo, sacarlo, limpiarlo con agua oxigenada, con agua estéril y volverlo a colocar. Y le digo a la enfermera, por favor, yo te voy a filmar primero. La filmé y después, ahora lo hago yo, pero con supervisión tuya. Y quédate ahí para ver qué hago bien y qué hago mal. Y ahí voy ahí hasta que tenga la práctica. Esas prácticas de una cosa tan sencilla, tantas cosas que la enfermería da. ¿Por qué? Porque hay un oficio que tiene mucho valor. Pero, ¿qué ocurre? Cuando la universidad dice, necesitamos técnicos, igualmente en la vida de fe, Cristo no quiere ingenieros, quiere obreros. Porque el ingeniero y el arquitecto, el ingeniero es Él. Nosotros seguimos los planos. Y por eso, nunca menosprecie. Y el asunto también es que a lo largo de la historia, las primeras personas que recibieron al Señor fueron la gente más sencilla. Los que no tenían el orgullo de un patrimonio, de una economía, de tener muchas ventajas, la gente sencilla, que se apoyó en el Señor porque no tenía más remedio que apoyarse en el Señor, porque no tenía apoyo humano. Esos fueron los primeros que llegaron al Señor Jesucristo. Pero gracias a ellos llegaron los demás. Porque resulta que en el Imperio Romano muchos de los esclavos cristianos fueron pastores de los amos. Por su testimonio, por su trabajo, por su abnegación. El esclavo cristiano daba mucho más allá de la milla, caminaba la segunda milla y se ganaba el afecto del amo y el esclavo se volvió su pastor. Y se llegaron entonces a las etapas económicas más altas, magistrados, jueces, cónsules, procónsules, empresarios, patricios, llegaron a través de los esclavos. La gente sencilla fue la primera en recibir al Señor. Y yo le digo aquí, y me siento muy contento con eso, de que hay hermanos de un origen humilde, de unos oficios humildes,
Pero son grandes obreros del Señor que están formando a profesionales aquí en esta iglesia. Y que ese profesional humildemente acepta ser guiado por este obrero que tiene menos escolaridad que él. Y que tiene un origen humilde y que tiene un oficio humilde. Porque el rechazo que tuvo Cristo también puede ser el rechazo de nosotros. Pero yo sí he visto que la persona así, obrera, sencilla, es la que más fácilmente se rinde al Señor y es muy efectiva en el ministerio. En 1 Corintios 1, 25 al 30, dice esto precisamente, que los primeros en llegar a la fila del Señor fueron la gente sin mucha preparación. 1.25 dice, lea del 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, miren bien cada uno el oficio que tiene, que no sois muchos sabios según la carne, no teníamos filósofos, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, sino gente sencilla, ni muchos poderosos, gente que no eran poderosos económicamente, ni militarmente, ni muchos nobles, hablando de ya la estirpe del apellido y del escudo familiar, sino que lo necio del mundo, lo que no servía, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y una persona formada en Cristo es más sabia que los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo peor de lo peor. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, o sea, los don nadie, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y por qué es más fácil para una persona humilde recibir la formación del Señor? Porque él no tiene dónde apoyar su ego. Él se entrega totalmente en el Señor. Y eso es bueno, aprender que el oficio que tenemos no me hace a mí. Y como dice el dicho español, que el hábito no hace al monje. Y es verdad, hay muchos que tienen la fachada, pero por dentro no tienen nada. El oficio, hubo un ministerio de hermanos en el tiempo de John Wesley, alemanes, de origen alemán, los moravos, que eran carpinteros, eran personas artesanales, que fueron los más efectivos misioneros. ¿Por qué? Porque salían y a través de su oficio, así como el apóstol Pablo haciendo tiendas, se hacían a conocer y compartían el evangelio y se iban para no regresar a través de su trabajo. Y yo les digo algo, nosotros como iglesia debemos estar abiertos a que la persona, independientemente de la formación que tenga, vale por la gracia del Señor, porque fue formada por el Señor. Y tenemos que rescatar eso de menospreciar a la gente por el oficio que tiene o de la familia que viene. Ahí está Bogotá. Bogotá es norte y sur. Los que viven para el sur son los que tienen menos plata. Y los que viven para el norte son los platudos. ¿Dónde tú vives? Ya te están ubicando. Están ubicándote ya. No es el origen económico, no es la familia que yo tengo, no es el oficio que yo tengo, no es la formación académica que tengo, es lo que soy delante del Señor. Y lo digo porque yo soy una persona estudiada, formada, pero lo que a mí me formó verdaderamente fue el Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras fueron mi universidad. No me siento, mi formación en todo sentido es tener la mente del Señor Jesús. Tener la mente del Señor Jesús. Y tenemos que echar a un lado cualquier tipo de jactancia, porque una persona es técnica o es obrera, o es carpintero, plomero, constructor, tiene su valor delante del Señor. Yo crecí, aún en el tiempo de mi infancia, estaba contando en el primer culto, cuando en el año 60 vino la televisión por primera vez. Y no tenían muchos televisores, nada más, pero había un señor de León que tenía un televisor. Y yo me iba a las 5 de la tarde a ver El Llanero Solitario, allá pegadito al televisor, ahí como
Y me entró una especie de tic, que hacía así, porque me concentraba tanto así que se me cansó la vista. Y mi papá me llevó ¿cómo se llama? Un oculista para verme los ojos, pero era porque estaba concentrado. Pero yo sabía que a las 5 de la tarde también venía el señor Medina, el zapatero del pueblo, y traía siempre su juguito, sus pastelitos, y el mío estaba ahí. El mío estaba ahí porque yo estaba ahí religiosamente a ver mi llanero solidario. Yo nada más exactamente miraba así y ahí estaba ese hombre. Querido por todo el mundo, estimado como zapatero del pueblo. Pero así también había un señor Villarreal que era carpintero y siempre vestido de caqui con su bicicleta. Y los hijos del señor Villarreal estaban conmigo en la escuela. Y cada uno valía por el oficio que tenía y era respetado. Porque la honorabilidad no tiene que ver con el oficio. Y yo quisiera que como creyentes nosotros nos miráramos siempre como hermanos, no por el origen que traemos. Porque si no caemos en el mismo problema de los nazarenos despreciando al Señor. Eso lo pongo ahí. Muy bien, entonces hay un menosprecio al oficio, el incrédulo menosprecia al oficio, él está viendo tu lugar, tu posición, desprecia la formación educativa que trae, desprecia la familia humilde y por eso se mantiene con ese ego elevado. ¿Tú dónde estudiaste? ¿Quién eres tú para enseñarme a mí? Yo, que tengo tantos años en Harvard, digo, para mí todo lo que no proviene del Señor es basura. No estoy diciendo ahora que ahora no estudiemos ni nada de eso, sino que jamás de los jamases, despreciemos a alguien por ese oficio. Entonces, el otro es que el menosprecio por la propia familia cercana de uno. El Señor Jesucristo dice, mas Jesús, verso 4, volvamos a Marcos 6, versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra y entre sus parientes. ¿Quiénes son los parientes? Tío, primo segundo, primo tercero, sobrino. Son los primeros en criticar el mensaje tuyo entre tus parientes, en tu propia tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, tu mujer, tus hijos, tus hermanos son los primeros en rechazar el mensaje del Señor, porque el mismo Señor dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, que yo tengo que saber que las personas que son más difíciles de alcanzar son los más cercanos a mí. ¿Y cuál es la única fórmula para influir en un pariente cercano de uno? ¿Sabe cuál es la única? Para ganarlos para Cristo, el testimonio. El testimonio. Hay mujeres que llegan a los pies de Cristo y pasan 10 años para que el hombre venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces se pone a tirarle bibliazo al hombre y te vas para el infierno y si mueres hoy y no tienes a Cristo, allá te veré en las llamas del infierno. Oye, qué barbaridad, qué vida de esto, eres un impío. Ese tipo nunca vaya a los pies del Señor, hermano. Uno se gana al hombre sin palabra. Uno se gana también al pariente por el testimonio. Porque ¿sabe por qué? Porque esa gente que está cerca de uno lo conocen a uno. Le conocen el cobre de uno. Y entonces ellos no pueden creer que tú eres y no eres. Ahora tú eres, sí, el mismo, pero eres otro. ¿Y cómo yo puedo demostrar que soy otro? Por el testimonio. Entonces, búsquense en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Pedro. 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, los que no creen a la palabra, sean ganados, ¿qué? Sin palabras. Shh, silencio. Silencio. Aquí se gana al hombre sin palabras, por la conducta de sus esposas.
En gran parte el obstáculo de un hombre, de un marido llegar a los pies de Cristo es la propia mala conducta de la esposa. Lo que vale aquí es el testimonio. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Aquí lo que vale es lo que yo hago, no lo que yo digo. Y por eso que el mensaje a los más cercanos es bien difícil. Y eso del pueblo de uno y los parientes de uno, eso es verdad. Absolutamente verdad, porque toda la Biblia es verdad. Toda la Biblia es verdad. No hay un punto en la Biblia que sea un cuento, nunca. Todo es verdad. Y yo le creo tanto a la Biblia que si la Biblia me dice a mí que un gran pez se tragó a Jonás y tuvo 3 días allá adentro, yo lo creo. Y si la Biblia me dijera que Jonás se tragó al pez, también lo creo. Porque esta Biblia fue escrita para creer. Por eso que los únicos que tienen acceso a la fuente de la verdad de la Biblia es lo que creen. Esta Biblia se cierra para el incrédulo. No puede beber de la fuente del manantial de vida el que no cree. El que no cree. Y a lo que quiero destacar era que a mí, yo fui a un sepelio de un sobrino, un hijo de mi hermano, que murió en un accidente. Estuvimos en la iglesia allá, la iglesia bautista de Agua Dulce, y después fuimos al cementerio. En el cementerio, en los pueblos, hay mucha solidaridad. Todo el pueblo se va allá. Y entre más joven, más gente. Entre más viejo, menos gente. Pero entre más joven, más gente. Y yo cuando tenían ya el foso allí, el cajón, y lo iban a descender, yo venía caminando entre el grupo de gente y yo escuchaba con el oído, oye, ese es el hijo de Kiko, oye. Si hombre, Nibia, ¿verdad? Está en Nibia. ¿Te acuerdas que él tuvo ahí en el colegio? Sí, hombre, sí, no, si mi hermana estuvo con él en el colegio. Oye, yo la más estaba escuchando, caminaba hacia allá y estaba oyendo la murmuración de la gente, hablando de quién era yo, de qué pata puso ese huevo, todo. Yo te aseguro, y te lo tengo por seguro, que todo lo que yo dije ahí nadie lo escuchó. ¿Por qué? Porque ellos estaban menospreciando el hecho de que yo fui un chiquillo, quizá con un pantalón roto por ahí que se me rompió o lo que sea, y que ellos le traen el recuerdo de eso y no tienen en que ahora de dónde salió pastor y cuándo fue eso y ahora predica y de dónde fue eso y qué formación tuvo él y quién fue y a qué secta se metió. ¿Ah? Entonces no sé si me estoy explicando. Todo lo que dice la Biblia es cierto. Es muy difícil que yo sea pastor allá donde yo nací o donde yo crecí. Muy duro. Yo vivo acá, vamos a apuntar para otro lado, Señor, por favor. Si a ti te rechazaron en Nazaret, a ti te rechazaron en Nazaret, ¿cuánto será a mí? Y eso que tú fuiste íntegro toda la vida, Señor. ¿Cómo será yo? ¿Cómo será mi caso? Los problemas de mis hermanos me los van a echar a mí también. Entonces, ¿y qué queda? Todo lo que dice el Señor es verdad. Y cuando hay un rechazo de la tierra de uno, de los parientes de uno y de la casa de uno, lo único que te queda es un testimonio. Igualmente, cuando una iglesia, el pastor de una iglesia en un pueblo chiquito, acuérdense que pueblo chico, infierno grande, cuando un pastor en un pueblo chico comete un adulterio, esa iglesia, para poder levantarse del mal testimonio, tiene que venir buenos pastores para adelante, porque eso queda desacreditado para siempre ahí. Es más, yo creo que mejor me mudo para la otra calle, hago una iglesia y esa la tenemos ahí como para depósito, porque ya la gente comienza a estigmatizar el asunto. Entonces el remedio para poder predicar
a las familias cercanas de uno es el testimonio. Que se han ganado sin palabras por la conducta de las esposas. Así que una esposa que esté machacando y sacando la Biblia y señalándole al hombre que no va para ningún lado, ese hombre nunca va a llegar a los pies de Cristo. Nunca va a llegar a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, el Señor nos llama ya a manera de aplicación que nosotros, para tener el acceso a las promesas de Dios, para no ser un nazareno incrédulo, aprenda a creer en las promesas de Dios como un niño. Un niño, el niño de por sí es crédulo, él cree absolutamente en que su papá va a honrar la palabra, y por eso es que cuando uno le promete algo a un hijo tiene que cumplírselo. Yo me he propuesto siempre, desde niño, desde que mis hijos eran niños, dos cosas: a cumplir lo que prometo, y segundo, a nunca mentir. A nunca mentir. Cosa que ellos vean a su papá con una autoridad de verdad ejemplar. Y yo a veces le decía a mis hijos, pero papá, pero es así, yo miento. Ah, bueno. Entonces, nosotros tenemos que creer como niños de que cuando el Señor promete algo tenemos que creerle, porque Dios es fiel a sus promesas y todo lo que promete lo cumple, porque Dios no es padre de mentiras, sino es la verdad. Y todas las promesas del Señor son sí y amén, y tenemos que creer en ellas, aunque la tierra tiemble. Tenemos que creer en ellas y afirmarnos en ellas y descansar en las promesas del Señor. Porque cuando uno cree, sencillamente Dios se manifiesta, porque Dios actúa sobre la fe de uno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Y tenemos que tener una fe en las promesas de Él. Como cuando Cristo caminó sobre las aguas y Pedro dijo, yo quiero ir también, Señor. Y dice, ven pues. Y él caminó mirando, puesto los ojos en Jesús, y caminó sobre las aguas. Pero cuando comenzó a ver alrededor el viento recio, se hundió. Porque cuando uno cree en las promesas de Dios, uno camina con Dios. Y uno es sostenido por el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y Dios honra su palabra. Y quiero que cuando usted ore, ¿qué saben qué es orar? Orar es creer en lo que Dios dice, que lo que Dios dice se cumple. Eso es orar. Orar no es fe en la fe. Ay, yo siento que eso va a ser así. No. Creo totalmente que el Señor es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Y en 1000 textos que hay de promesas que el Señor va a honrar, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él cumple su palabra. Eso es muy, muy, muy importante. Porque si no, la incredulidad no va a ser posible. Ahí en el caso de Cristo, la última ilustración que doy en esta aplicación, porque quiero cerrar en Marcos 9, Cristo se enfrenta con que los discípulos no pudieron expulsar a un demonio. 9, versículo 17, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Es un caso total de posesión demoníaca, no es de un ataque de epilepsia, hermano. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y el Señor aquí reprende tanto a los discípulos como al papá. Y dice, y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula. Generación incrédula.
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Una de las cosas que no gusta al Señor es que no creamos en Él. Acuérdense que el pueblo israelita no entró a la tierra prometida porque ¿a causa de qué? De la incredulidad. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, en medio de toda la escena, le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Como un médico, un síntoma. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo sale? Y él dijo, desde niño. Era una posesión demoníaca que tenía años. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Al que quién? Al que cree. No al incrédulo, al que cree. Pero ahora el papá manifiesta una contradicción. Y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Vengo de acá, esto es, creo, pero ayuda a mi incredulidad. No creía quizás porque habían pasado tantos años de padecimiento con el hijo, que cuando hay una prueba muy larga, uno desmaya. Pero el Señor, este milagro no lo hizo por el papá, sino lo hizo por su autoridad y soberanía. Y cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Imagínate, espíritu mudo y sordo, ¿cómo tú vas a reprender a un espíritu que no habla y es sordo? Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y aquí solamente traigo esto a manera de aplicación en que la incredulidad hace que no actúe nadie. Dios nos está diciendo en este texto que el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y vamos a vivir situaciones en que, hermanos, no tenemos otra opción que creer totalmente en el Señor. Va a haber situaciones que cada uno la va a vivir, y comenzando con el pastor o comenzando con el hijo del pastor, en que tienes otra opción que creer totalmente en Dios, o te mueres en la incredulidad y desapareces en el afán y el miedo y comienzas a imaginar todo lo malo que te va a venir. O estás en Cristo y crees, o simplemente vas a hundirte con la barca, porque Cristo no permite que Cristo esté adentro de la barca. Así que en el día de hoy recalco que nadie vamos a encontrarnos con hermanos o con personas que nos van a rechazar el mensaje producto de nuestro origen, producto de nuestra formación, y no le hagamos caso a eso. Pero va a haber otros que van a creer, y esos que van a creer van a decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y nosotros vamos a testificarle al que cree. El que no cree, nos lavamos las manos y nos limpiamos los pies, el polvo de los pies, y Señor, tú no me vas a demandar esa sangre. Él no creyó en ti. Pero nosotros también, en el nombre de Cristo, no caigamos nunca en el pecado de la incredulidad, porque si no, de lo contrario, ya le bloqueamos al Señor. No le permitimos que entre. No entramos en pánico, en miedo, y vivamos el día a día. Enfrentemos el día, enfrentemos la prueba. Si en un momento dado estás en la prueba, ahora, por favor, métete en el asunto confiando en el Señor. Porque si la mejor forma de no preocuparse es ocuparse, metiéndose, orando al Señor, descansando en su fidelidad. Oh Padre nuestro,